quisiéramos resumir el giro que está dando la salud mental, podríamos decir que está pasando de ser el patito feo de la historia a ser el cisne. Y explico esto. Digamos, la salud mental ha estado siempre marginal en la atención de salud. La medicina desde sus orígenes estuvo muy abocada al tema del cuerpo, o la medicina moderna básicamente, ¿no? Estuvo más orientada a ver los problemas que se expresaban en la dimensión corporal, los problemas que producían directamente muerte o alguna discapacidad en el ámbito físico. Y la salud mental era como el contexto, como el acompañante, estaba más en el ámbito de la relación médico-paciente, más que como un objeto problema en sí. Esto ha llevado a que prácticamente en todo el mundo, en todos los países, haya una suerte de desatención de los problemas de salud mental o de trato diferenciado. Es decir, de buscar un sistema propio para la atención de salud mental diferente del sistema de salud. Esto ha llevado, por ejemplo, en países como Estados Unidos a que toda la infraestructura de recursos humanos, sobre todo, sea muy frondosa, muy grande y muy costosa, porque la atención de salud mental de esa forma resultaba muy costosa y siempre insuficiente. Siempre en todos los países, aún los que han invertido más en salud mental, tienen grandes brechas en la atención de la salud mental. Nos estamos refiriendo a que hay muchas personas con problemas de salud mental que requieren de alguna forma una atención, no lo están teniendo. La gran mayoría porque ni siquiera la propia persona considera que tiene un problema de salud. Piensa que es un problema más de carácter, un problema de tipo personal o tipo circunstancial, pero pocas veces se piensa como un problema de salud. Entonces, creo que ahí es donde está uno de los problemas, pero también del otro lado, como decíamos, o sea, la oferta de servicios de salud es escasa. En este encuentro estamos justamente viendo eso, que esto que ocurre en el país también ocurre en los otros países que no tienen recursos suficientes para atender los problemas de salud mental. Todos los problemas ahora, todos los países, digamos, ahora compartimos una problemática similar de falta de recursos capacitados para atender la salud mental, de falta de financiamiento, de estar relativamente postergados en las políticas generales de salud, ¿no? Entonces, como que todos compartimos eso, pero también al mismo tiempo compartimos cosas como un fuerte compromiso por la salud mental. Creo que para todos ya es un tema general, que la salud mental es un derecho, que la atención de salud mental es un derecho que le asiste a las personas, y todos debemos ir buscando que las personas tengan ese derecho, se implemente ese derecho. También todos tenemos un cierto consenso en que los modelos de atención tienen que ser basados en la atención primaria de salud, en modelos con mucha participación comunitaria, ¿no? Entonces, de esta manera creo que la salud mental es un campo relativamente nuevo, es decir, hay muchas cosas para construir, y de repente esta construcción nos posibilita también que pueda hacerse una construcción, digamos, evitando los errores del sistema, ¿no? Es decir, buscando un sistema realmente que sea participativo, un sistema que sea escalonado, que se vaya dando en los diferentes niveles, un sistema que no sea solo centrado en una tecnología
médica, digamos, sino que busque también otras formas innovadoras, creativas de atender la salud mental. Pero al mismo tiempo también nos posibilita el que podamos utilizar incluso tecnologías de información con mayor flexibilidad. Sí, digamos, una de las cosas que siempre hemos pensado es que la atención de salud mental tendría que ser muy presencial, muy interactiva, muy cara a cara, ¿no? Y eso obviamente hace que la salud mental sea muy costosa, muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando contamos con tan escasos recursos. O sea, sabemos que en el Perú hay algo como 700 psiquiatras, ¿no? La mayoría están en Lima, un porcentaje importante en el sector privado. Entonces es prácticamente imposible tener acceso a este profesional, pero que es el que maneja, digamos, la tecnología psicofarmacológica. Pero el otro elemento tecnológico es la psicoterapéutica, y la psicoterapéutica también es manejada por muchos psiquiatras, por muchos psicólogos. Digamos, no todos los psiquiatras son psicoterapeutas o hacen psicoterapia, muchos lo hacen. No todos los psicólogos hacen psicoterapia. La psicoterapia es una especialidad también, ¿no? Entonces eso hace que los recursos eficaces de salud mental sean realmente escasos. Entonces el desafío es cómo vamos expandiendo, cómo vamos haciendo salud mental para una población tan grande, con pocos recursos, con pocos psiquiatras, con pocos psicoterapeutas. Eso nos lleva a replantear algunas metodologías, algunas estrategias, a buscar formas más comunitarias, más flexibles de atención, pero también nos lleva a la posibilidad del uso de las tecnologías informáticas. Lo importante es la interacción, el mensaje, y como sabemos, en este tiempo, por ejemplo, de redes sociales, las interacciones a través de la red pueden ser tan eficaces como una interacción presencial. Entonces creo que ahí tenemos una ventana de oportunidad para desarrollar tecnologías terapéuticas basadas en redes sociales, por ejemplo. Creo que tenemos que comprender cómo la sociedad se va moviendo, cómo la cultura se va moviendo, cómo las personas vamos cambiando nuestras formas de interacción. Y a veces no importa el medio, a veces lo que es fundamental en una relación terapéutica no es necesariamente la presencialidad, sino es básicamente el poder establecer un vínculo terapéutico, un vínculo en el que se pueda, a partir de comprender, entender el mundo subjetivo de la otra persona, ayudarlo o actuar provocando o activando una serie de cambios en sus maneras de entender, de comprender su propia existencia, su relación con los demás, etc. Entonces, es posible que a través de los medios, a través de las redes sociales, a través de múltiples formas de encuentro social, poder ir planteando en esas formas de encuentro relaciones terapéuticas, relaciones que vayan entonces cambiando la forma de vivir, la forma de relacionarnos, ir saliendo del sufrimiento, saliendo del dolor, ¿no? Claro, entendiendo que vivimos en una sociedad compleja, complicada, con escasos recursos tal vez, una sociedad que todavía hay mucha discriminación, mucha inequidad, donde las relaciones de poder entre las personas causan y activan mucho dolor y causan de hecho daño a las personas que están en posiciones vulnerables, como los niños, ¿no? Entonces creo que es importante que podamos pensar la salud mental de modo diferente, de un modo más abierto, más creativo, romper nuestros viejos paradigmas
y creo que ir buscando soluciones tecnológicas y culturales más apropiadas. Mira, principalmente yo creo que, a ver, si consideramos que una política es la lógica de los actos de gobierno, yo diría que la actual gestión, el actual gobierno en salud está realmente impulsando una política de salud mental. Porque, por ejemplo, uno de los puntos importantes es el tema del financiamiento de la salud mental, y el haber considerado una categoría asegurable hace que ahora, digamos, prácticamente todos los problemas de salud mental vienen siendo susceptibles de ser cubiertos por el Seguro Integral de Salud. Y el Seguro Integral de Salud, siendo el seguro público, puede liderar esto y expandir a todas las otras formas de aseguramiento. A la vez también el propio Seguro Integral de Salud está pasando de ser un seguro solo vinculado a los pobres extremos, sino a las personas vulnerables. Y digamos, una persona con discapacidad mental creo que es una persona vulnerable por excelencia, y creo que por tanto también progresivamente se irá incorporando como un beneficiario del SIS independiente de su condición económica. Pero también aparece una oportunidad con el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que articula a toda la red de prestadores, y eso hace que podamos trabajar más integradamente primer, segundo, tercer nivel, y formar realmente una red de salud mental. Y eso estamos también impulsando desde el instituto, estos intercambios de cooperación con los hospitales, con las redes, con los centros de salud, ¿no? También, asimismo, esta propuesta de redes integrales de salud que se van a ir implementando en las regiones también posibilita que las instituciones como Salud, Ministerio de Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, policiales, y todos los recursos que haya para la atención en una comunidad, en una localidad, en un ámbito territorial, sean puestos a disposición para todos, y entre ellos el tema de salud mental. Creo que resulta importante impulsar un intercambio prestacional pleno en el campo de salud mental. Entonces, desde la gestión desde el Instituto Nacional de Salud Mental, estamos justamente nuestro enfoque es de aprovechar todas las oportunidades que nos generan la reforma, los cambios, el crecimiento del país, la dinámica internacional, la prioridad que está teniendo el tema de salud mental. Aprovechar todas esas posibilidades para desarrollar la salud mental peruana, para que podamos hacer que nuestros compatriotas puedan cada vez tener un acceso a una salud mental más eficaz, a servicios de salud mental más eficaces, y sobre todo con una protección financiera. Nuestra aspiración es que la atención de salud mental pronto sea una atención libre de gasto de bolsillo.